Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio de proyección porque he decidido fijarme en la plantilla de cada uno de los equipos, en este caso de la conferencia identificar al que desde mi punto de vista es el mejor jugador joven, y con joven hablo de un jugador de 23 años o menos, o sea que he puesto un filtro bastante estricto, muchas veces se habla de jugadores de hasta 25 años. He identificado al que desde mi manera subjetiva es el jugador joven con más potencial o con un techo más alto de cada uno de los equipos de la conferencia y luego los he clasificado del peor, o el jugador con el peor techo en mi opinión, hasta el jugador con más potencial o que ya es, bueno, mejor. Y me ha parecido un ejercicio interesante poner un filtro bastante bajo de 23 años de edad, porque hay jugadores ya muy buenos de 23 años, pero sobre todo si llegas a los 24 o 25 hay muchos jugadores que ya han dado ese salto. Y aquí creo que podemos hacer un poco un ejercicio de proyección de cómo alguno de estos equipos puede llegar a o bien seguir elevándose gracias a jugadores con mucho potencial, o bien tal vez tener un relevo generacional un poco flojo en función de, bueno, lo que iremos viendo aquí. Y nada, dicho esto, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like al vídeo también, que se agradece un montón, y suscribiros al canal si no estáis suscritos. Ya lo he dicho, ¿verdad? Bueno, da igual. Hacedme preguntas, que al final de cada vídeo también respondo una pregunta de un vídeo anterior. Y vamos a empezar con el que, de entre todos los equipos de la conferencia para mí es el mejor jugador de su equipo, pero al mismo tiempo, de los de 23 años o menos, pero al mismo tiempo el jugador con el techo más bajo o con el que menos esperanzas tengo. Y ese jugador es Jordan Walls de los Boston Celtics. Creo que de entre todos los equipos del los Celtics tienen muy pocas cosas para elegir de 23 años o menos. Es J.D. Davison, Jordan Walsh y el chaval que no sé qué, Norris, que tiene en contrato dual, ni me sé su nombre, imaginaos. Por lo que no entra Baylor Simon, tiene 24 años, no había mucho donde escoger. Walsh tiene potencial por el físico, básicamente es un tío de 2'1 con una envergadura de 2'18 y 21 años recién cumplidos. Pero si no mete sus triples no va a aportar gran cosa. ¿Es posible que llegue a ser mejor que otros de los jugadores que veremos sobre todo en este inicio de la lista? Sí, porque físicamente y por edad tiene más margen de mejora, pero no confío demasiado en él y por eso lo tengo de último. Por cierto, en casi todos los casos tendremos stats, aunque tampoco los voy a leer, me parece un poco exagerado, pero sí que hay un par de jugadores de los que no tenía el perfil preparado y no me parecía que valiera la pena tampoco. Pero pasamos entonces al equipo número 14 en este ranking, que son los Milwaukee Bucks, que tienen también poco donde escoger y donde he optado por Tyler Smith. Estaba básicamente entre él y Andre Jackson Jr., que tiene 23 años. A mí Tyler Smith me gustaba en el draft, es cierto que de momento no ha sido muy relevante y que entre el resto de equipos pues se queda un poco abajo. Es un jugador que tiene tamaño, que podría ser un 4-5 con capacidad de tiro. De hecho, justo en esta foto ni lo había pensado, pero está P.J. Washington al lado. Es un poco el molde al que tendría que intentar asemejarse. Está muy lejos de P.J. Washington, desde luego, pero eso. A Tyler Smith lo pongo por encima de Jordan Walls básicamente porque lleva un año menos en la NBA, ha tenido menos oportunidades y es más grande, y si es capaz de tirar con su tamaño va a hacer carrera. Con Jordan Walls no sé si va a llegar a su segundo contrato o no, pero vamos, que seguimos en una zona bastante baja. Y como veis, Celtics, Bucks, equipos ya que llevan años compitiendo, se van drenando poco a poco, y el tercer equipo está en una situación similar porque son los New York Knicks, donde estaba entre Pacom Daviet y el jugador al que he escogido. Me he quedado con un chaval de 23 años que es un novato y no ha demostrado mucho aún, pero me he quedado con Tyler Kolek. A Kolek lo pongo por encima de Tyler Smith o Jordan Walsh porque creo que es un jugador que va a conseguir establecerse de manera bastante fiable en la NBA como un base suplente. Y sí, no espero mucho más de él, tiene un techo más bajo que el resto, es mayor, de hecho de los jugadores de más edad de esta lista, y un tío que nunca no espero muchísimo de él, pero al mismo tiempo es un jugador interesante, creo que va a hacer carrera y por eso lo tengo de 13º. Y pasamos ahora al 12º, y esto es bastante más triste obviamente porque los tres primeros equipos o aspiran a ganar un anillo o al menos creen que aspiran a ganar un anillo, dependiendo un poco de las circunstancias. Este equipo está en reconstrucción plena, pero de momento están muy faltos de talento, y estos son los Brooklyn Nets, donde he optado no por Cam Thomas, que tiene 23 años y cualifica, me he quedado con Noah Clowney. Y esto es una decisión totalmente subjetiva, lo más seguro hubiera sido poner aquí a Cam Thomas y ya está. Pero Cam Thomas es un jugador muy unidimensional y creo que va a ser, es evidente que va a hacer carrera en la NBA. Creo que probablemente acabe siendo un sexto hombre o un anotador bastante plano. Por otra parte, Noah Clowney es mucho más joven, tiene 21 años y tiene una versatilidad defensiva con un potencial como tirador. Está tirando ya un 35% desde 3 este año, en su segundo año, que lo hace muy interesante, y hay más riesgo aquí, es mucho más Cam Thomas es un jugador de la NBA, Noah Clowney todavía no es una garantía, pero creo en él. Y creo que es eso, que es un jugador que va a estar por encima de Tyler Smith, Jordan Walsh, Tyler Kolek, y me parece que muy probablemente va a ser un jugador muy interesante de rotación en la NBA que puede llegar a ser muy bueno.
Pasamos ahora a un novato que lo está haciendo muy bien y que tal vez podría poner un par de puestos más arriba, pero el nivel aquí escala rápidamente y hay un par de novatos con los que obviamente hay que proyectar más y es más difícil anticipar dónde van a acabar. Pero en la 10ª posición tenemos a los Miami Heat con Khalil Ware. En Miami no había mucha competición, Jaime Jaquez cualifica aún, pero para mí era Khalil Ware. Un jugador que en su año de novato, con 20 años, está demostrando mucho, desde luego, 21 minutos de juego por partido, 9.7 rebotes y más de un tapón, tirando un poco desde 3, siendo un atleta espectacular. Sigue siendo un jugador que a nivel defensivo tiene que mejorar su concentración poco a poco, pero tiene el físico, tiene las herramientas, está en el entorno adecuado. Miami está siendo un desastre, es cierto, pero Khalil Ware tiene muy buena pinta y sospecho que puedo estar confundiéndome aquí. Hay sobre todo un par de jugadores unas cuantas posiciones más arriba que los que estoy proyectando totalmente y que pueden quedar mucho más abajo, pero sí, ponemos aquí a Khalil Ware. Vamos ahora con los Indiana Pacers, que están en un equilibrio interesante, porque Indiana es un buen equipo, que el año pasado llegó a finales de conferencia, que no creo que sean aspirantes legítimos al título, pero que al menos están en este punto intermedio. Los nombres eran Jarras Walker, de hecho había 3 nombres, Jarras Walker, se me acaba de olvidar el nombre de su pick 32 del año pasado, el australiano que jugaba en Kansas, pero bueno, un chaval joven, Jarras Walker o Ben Mathurin. Mathurin tiene 22 años y desde luego para sus 22 años de edad es un jugador ya muy productivo, potente, que tiene mucho margen de desarrollo. Ha mejorado a nivel defensivo, era un desastre, ahora es interesante y tiene altibajos, pero tiene momentos buenos. Ha mejorado como reboteador, es un buen anotador. Su estabilidad en la plantilla no está garantizada y eso es un tema también de inconsistencia del propio Mathurin, pero es un tío con talento, es bueno, no creo que nunca vaya a ser una estrella tampoco, pero con 22 años promediar 16 puntos por partido eficientes es más que suficiente para ponerlo bastante arriba y lo tenemos en la 9ª posición. Y ahora viene una serie justo de 4 nombres consecutivos, de hecho, muy jóvenes, que eso, al final son jugadores con menos garantías o que han demostrado menos en momento y que podrían acabar por debajo de Mathurin o Khalil Ware sobre todo, pero vamos a confiar un poco en su desarrollo. En primer lugar está Jared McCain, un jugador que de haberse mantenido sano probablemente hubiera ganado el premio novato del año, tiene 21 años recién cumplidos y es un jugador que la eficiencia, la anotación y la capacidad de tiro creo que lo va a tener, es más que evidente. Es cierto que el ejemplo fue un poco reducido, tal vez a lo largo del año hubiera pasado por momentos de enfriamiento, ¿no? Y no hubiera sido tan eficiente, pero 15 puntos por partido con un 46% en tiros de campo y un 38% en triples es muy interesante. Aún así tengo a McCain por debajo de varios jugadores de su draft, y es que una cosa es ser bueno el día 1, otra cosa es ser bueno a largo plazo, y creo que por físico, por potencial defensivo, por tamaño, hay varios jugadores que van a acabar por encima de Jared McCain. El primero es un triple, que me estoy tirando totalmente, porque es un jugador que es muy probable que acabe por debajo de McCain, de Khalil Ware, de Ben Mathurin desde luego, pero yo le tengo mucha fe a Matas Buzelis, le tenía mucha fe en el draft en general, creo que lo tenía de 5 en mi big board y este final de temporada con Chicago está siendo muy interesante. Para mí es el jugador claramente con más potencial de los Bulls. No he mencionado a nadie para Filadelfia, pero no había realmente competición con Jared McCain. Tyrese Maxey tiene 24 años, perdón. Buzelis competía, bueno, con Patrick Williams, que es eternamente joven y poco más, pero es él, ¿no? No, perdón, competía con Josh Giddey, de hecho, que tiene 22 años. Sí, entre Josh Giddey y Matas Buzelis, me he quedado con Buzelis. Esto es tener mucha fe básicamente en lo que puede llegar a ser como jugador. Pero con sus 2,8 metros de altura, con un potencial defensivo muy interesante, un físico que tiene que desarrollar, desde luego, todavía es muy delgado, habilidad con el balón para su tamaño. El highlight del otro día contra Luka Doncic lo demuestra todo, ¿no? De hecho, voy a ver si consigo ponerlo aquí y no tengo problemas. Eso no quiere decir que vaya a ser esto día a día, ni mucho menos, pero 20 añitos de edad, ese potencial como intimidador, esa capacidad y esa intensidad al final, algo de capacidad de tiro y en general un jugador que creo que puede tener muchísima versatilidad y un techo muy alto, hacen que ponga a Matas Buzelis en esta... Espera, que he perdido la cuenta, pero... 15ª, cuarta, tercera, segunda, primera, 19ª, 8ª posición, nada mal. Y sí, me la estoy jugando. Josh Giddey solo tiene 22 años y en base a cómo está jugando últimamente probablemente debería estar aquí y más arriba incluso, pero nos quedamos con Matas Buzelis. Vamos ahora con el jugador al que he puesto como séptimo a nivel de potencial a largo plazo en el pick 1 de este draft, un jugador que... A mí no me encantaba en el draft, aún así no recuerdo si lo tenía de 2 o de 3. Mi problema con él, bueno, Zachary Richardson, básicamente es que tenía mucha fe en general en su suelo y en su capacidad de ser un jugador productivo en la NBA. No veía, y sigo sin ver, una estrella a largo plazo. Creo que Richardson era una apuesta bastante segura, pero con poco techo.
Pero lo cierto es que este inicio o esta temporada de novato me está sorprendiendo, lo está haciendo muy bien, está cerrando con mucha fuerza el año de hecho y hace nada hice un vídeo sobre cómo Jalen Wells para mí debería ser el novato del año por encima de Stephon Castle. Jalen Wells desde entonces está desaparecido y Stephon Castle, bueno, sigue produciendo un equipo que no gana. Mientras que Zachary Rishaser está a pico y pala jugando cada vez mejor en un equipo que está en puestos de playoff o bueno, de play-in y que compite. Y Rishaser posiblemente o muy probablemente deba ganar este premio novato del año al final de la temporada. 19 añitos de edad, defensa interesante, tiene que mejorar obviamente, pero es competitivo como mínimo en defensa para su edad. Y 25 minutos de juego por partido en un equipo de play-in con una eficiencia sólida que ha ido de menos a más, empezó mal, sobre todo desde 3 y ahora mismo está jugando francamente bien. Rishaser tiene muy buena pinta y yo personalmente no creo que haya un All-Star aquí, pero creo que hay un jugador con capacidad de ser un muy buen titular por mucho tiempo. Si tienes una carrera estilo Derrick White, son roles diferentes, físicos diferentes, pero una carrera de ese estilo de un jugador como Rishaser creo que es más que suficiente. Y por techo, creo que Buzelis podría estar por encima, pero hay un punto al que hay que relajarse un poco, ¿no? Y vamos con Alex Sarr, al que pongo por encima en la sexta posición. Sí. Alex Sarr tiene un suelo ofensivo muy complicado, pero creo que va a ser el mejor defensor de su generación, y con su generación prefiero su draft, porque el año anterior estuvo con Banyama. Mide 2'13", se mueve muy bien, juega de ala pivot y de pivot. A nivel defensivo, el equipo es un desastre, es un equipo joven, pero hay flashes muy interesantes. Como triplista le están dejando tirarse todo porque es un equipo al que no le importa nada y están perdiendo, ¿no? Pero 33% desde 3 en 5 triples por partido con sus 19 añitos me parecen interesantes. 40% en tiros de campo es catastrófico. Y la ineficiencia de Alex Sarr para anotar cerca del aro es preocupante con su tamaño. Eso es cierto. Pero confío tanto en su defensa que lo pongo muy arriba porque al final la defensa es algo muy importante. Y eso, Alex Sarr, similar al caso de Matas Buzelis, es un jugador menos seguro que Rishaser, que Jared McCain, que Kalel Ware incluso, pero lo pongo bastante arriba. Y vamos ahora con una serie de jugadores que básicamente son el grupo de este tío todavía tiene 23 años o menos y es muy bueno al baloncesto, son los 5 mejores jugadores claramente de aquí. Los 5 son All-Stars de hecho, y probablemente alguno de los jugadores que he mencionado ya acaben formando parte de este grupo, pero bueno, es que estos están por encima, ¿no? Y de quinto tengo a Scottie Barnes. Yo no tengo mucha fe en Scottie Barnes. Al mismo tiempo es un All-Star en su segundo año, que está ahora mismo en su cuarta temporada, en un equipo malo. Con Scottie Barnes básicamente me preocupa el triple. Solo ha tirado bien de 3 media temporada el año pasado. Esa es la realidad. Esta temporada promedio un 27% en triples, pero es un jugador con tamaño, capacidad de anotación interior como mínimo, capacidad de rebote, capacidad de pase, versátil en defensa, que es un... Físicamente parece un mejor defensor de lo que es realmente, pero tiene 23 años y margen de mejora. Y es un jugador al que posiblemente podría tener un puesto por encima, de hecho, pero no creo en su tiro en absoluto. Y creo que como jugador incapaz de tirar de 3, su techo es bastante limitado teniendo en cuenta el rol que juega y lo que debería tener el balón en las manos. Y eso hace que tenga un poco de dudas con Scottie Barnes, pese a que sea un jugador que tengo pocas dudas de que va a ser All-Star en más ocasiones a lo largo de su carrera. De cuarto tenemos a un jugador que me gusta menos, pero es que no puedo negar su talento y que en un ecosistema diferente probablemente pueda llegar a ser muy bueno. Y ese es LaMelo Ball. Por cierto, tengo que actualizar esta foto, tengo que actualizar en algún momento el perfil de LaMelo Ball. Esta foto es bastante vieja y ese pelo es terrible, pero bueno. LaMelo Ball tiene también 23 añitos, es un jugador con un talento innegable y una disciplina como mínimo en el campo inexistente. Entiendo que tendrá ética de trabajo por detrás, si no creo que sea tan bueno, pero la selección de tiro, la eficiencia, teniendo en cuenta que ya está en su quinta temporada en la NBA, dejan mucho que desear. Al mismo tiempo, LaMelo promedia 25 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias por partido. No defiende, no es eficiente, pero tiene la capacidad de tirar y tiene el tamaño como para ser un jugador interesante. Por cierto, ha crecido. En Basketball Reference de repente le han dado 3 centímetros más, o sea, 1 pulgada más. No sé. Antes ponía 1,98, ahora 2,01. Lo dejamos así, da igual. Eso. Ahora mismo me das a escoger entre Scottie Barnes y LaMelo Ball y me quedo con Scottie Barnes. Pero creo que LaMelo Ball es un jugador más versátil, que encaja en más equipos y que si en algún momento se centra
tiene más capacidad de producción y por eso lo pongo de cuarto. Pasamos al tercero y ese es Evan Mobley, un tío que está en otra liga, uno de los favoritos para ganar el premio jugador defensivo del año, un jugador que posiblemente vaya a entrar en un equipo del NBA este año, All-Star también, con 23 años de edad y, bueno, un tío completo, muy eficiente, que ha mejorado su agresividad a nivel considerable y que al mismo tiempo es un defensor muy potente que lleva 3 años siendo un jugador de mucho impacto en ese lado del campo y creo que son dos jugadores por encima de Evan Mobley de 23 años o menos. Los dos son, bueno, jugadores también que, bueno, uno va a ser el NBA este año seguro, el otro está teniendo un año flojo, pero aún así confío mucho en él, pero eso Evan Mobley está muy arriba. De segundo está Paolo Banchero, y este es un poco el jugador que a lo mejor alguien se echa, no creo, pero a lo mejor alguien se indigna un poco con que lo tenga aquí, porque su tercera temporada, esta temporada no está siendo increíble, los Magic en general están siendo un desastre, pero creo que es un poco similar al caso de Cade Cunningham el año pasado. Ponle a Paolo Banchero un par de veteranos capaces de tirar, y a Paolo, más Franz, más otros jugadores, y creo que la cosa cambia. Por cierto, ni siquiera lo he comprobado, creo que Franz Wagner podría cualificar. Entiendo que sospecho que tiene 23 años y no 24, pero me quedo con Paolo. Igual en el caso de Lamelo y Brandon Miller. Creo que Brandon Miller es un jugador que probablemente vaya a ser productivo y muy bueno y un All-Star, pero Lamelo tiene un techo superior. Pero eso, Paolo ha ido de menos a más en un año duro para Orlando y no deja de promediar 25.7 rebotes y 5 asistencias con una eficiencia bueno, superior a la de Lamelo Ball, con más capacidad defensiva. Paolo Banchero es mejor y tiene 22 años. Y de primero está claramente Cade Cunningham, que tiene 23 años. Sí, 23 añitos tiene Cade Cunningham, este año va a ser el NBA, ha liderado su equipo a playoffs, no está matemáticamente garantizado, pero va a pasar y es un jugador espectacular. 35 minutos de juego esta temporada, casi 26 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias, 46% en tiros de campo, 35% en triples. No es un defensor increíble, pero compite y cuando hace falta realmente es capaz de producir. Keith es una estrella, lo va a ser por mucho tiempo mientras se mantenga sano, que su inicio de carrera no fue espectacular en ese aspecto. Y de entre todos los jugadores de la conferencia de 23 años o menos, para mí es claramente el mejor en este momento y va a ser el mejor a largo plazo. Puede haber alguna sorpresa, pero así es como nos quedamos. Y nada, con esto hemos acabado con este vídeo. En unos días seguramente saque el mismo vídeo, pero de la conferencia oeste. Decidme en los comentarios qué opináis, con quién estáis de acuerdo, a quién moveríais, o incluso aparte del caso de Cam Thomas y Noah Crowley, donde supongo que mucha gente se echará las manos a la cabeza y tal vez Josh Giddey y Matas Buseli, si hay algún caso más en el que no estáis de acuerdo. Y ya para acabar vamos a responder una pregunta, y esta es, bueno, es más una mención sobre un posible vídeo, ¿no? Pero Francisco Sánchez Vera me dice, un vídeo para el momento de formar a los Chicago Bulls estaría genial. Sobre esto diré que sí, probablemente deba hablar sobre los Chicago Bulls. Al mismo tiempo, ya sabéis cómo me siento con Chicago personalmente, con la gestión, con el estado del equipo, con el hecho de que tuvieran su pick protegido en el top 10, intercambiaran la BIM básicamente para quitar esa protección y al mismo tiempo vayan a tener el pick 10 del draft porque siguen compitiendo. Y hay cosas interesantes, Josh Giddey va mejor, Buselis tiene buena pinta, este equipo no va a ningún lado y no sé si sinceramente no sé si se merece un vídeo pese a su estado de forma y que haya varios jugadores que me gustan. Así que tal vez lo haga, no prometo nada. Y dicho esto, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.